Buenas noches, mi nombre es Liliana Esther Molina Izaza y quiero como proyecto darles algunas enseñanzas de lo que Dios me ha dado a mí a través de la palabra de Dios. Hoy les quiero explicar o les quiero enseñar algo de cómo Dios trabaja a través de ciclos y de cómo de pronto la crisis es una oportunidad para el creyente. Y nos vamos a basar en Génesis 41, donde hablan del sueño de José. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar leyendo en Génesis 41, el 15, dice: Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete más. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió a José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río salían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y así también sucedió con unas espigas de trigo. Entonces nosotros vemos que este Génesis 41 lo podemos del 14 al 39, lo podemos leer del 14 al 39, podemos observar nosotros varias cosas. Primero, que hay un modo de producción primario, que en el sueño se reflejaba que era la agricultura y era la ganadería. Quiere decir que toda la parte económica se basaba en estos dos aspectos. Y que los sueños trataban específicamente en estos sueños. Quiere decir que se iba a afectar el modo económico de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque tanto la ganadería como la agricultura se iban a ver afectadas. Y vemos que en el sueño hay 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, igual 7 racimos de trigo fuertes, hermosos, robustos, y 7 racimos o estructuras de trigo que también estaban en mal aspecto, que dañaban a los otros. Ahora, ¿qué significado tiene el número 7? El número 7 en la Biblia dice que es aquello que es perfecto, es pleno o terminado, ¿sí? El número 7 se menciona 737 veces en la Biblia y proviene del hebreo sheba, raíz sabá, lleno o satisfecho, tener suficiente. Entonces, si vemos que el significado 7 es de gran importancia en la Biblia, porque significa perfección. Y lo encontramos muchas veces. Significa ser perfecto, estar pleno, estar terminado. Quiere decir que estas 7 vacas flacas y que estas 7 espigas malas también hacen parte de la perfección de Dios. Y usted dirá entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué también lo malo, lo desagradable, la prueba, el hambre? Porque eso era lo que significaba esas siete espigas. Eran 7 años donde iba a faltar el alimento, donde iba a faltar el agua, donde muchas personas iban a estar en una crisis económica porque no había pan, la parte económica se iba a ver afectada. Entre esos Israel con sus 12 hijos, con sus 11 hijos, porque José también era hijo de él, iban a estar afectados por esta crisis económica. Y Jacob, Israel, era el hijo de Dios, pero también le iba a ser afectada esta crisis. También le fue afectado por esta crisis. Tanto que le tocó mandar a los hijos a Egipto a conseguir alimento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Claro, los siete años de prosperidad todos los recibimos. Nos gusta estar en estos tiempos de prosperidad, pero cuando vienen estos tiempos de dificultad, estos 7 años, ya nos hacemos varias preguntas. Entonces, ¿es Dios bueno o es Dios malo? Es necesario entonces que hayan tiempos de prosperidad, pero tiempos también de dificultad. Estos tiempos son perfectos en Dios. ¿Es malo Dios? Dios no es malo, sino que Dios tiene todo bajo control.
Entonces, continuamos con los ciclos de Dios. Entonces, ¿en qué consisten los ciclos de Dios o el tiempo de Dios? Consiste en que hay tiempos de crisis, porque esa es la perfección de Dios, que la humanidad tenga tiempos de crisis, pero inmediatamente viene la ayuda de Dios. De esa ayuda de Dios, cuando pasan las dificultades, queda una enseñanza, ¿cierto? Luego viene un tiempo de oportunidades, ese tiempo que a todos nos gusta, el tiempo de las vacas gordas, el tiempo de la sanidad, el tiempo en que estamos bien en la casa, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Y debe haber entonces como respuesta a lo que Dios hace en nuestra vida una gratitud y un crecimiento espiritual. Pero nuevamente es factible que venga ese tiempo de crisis, ese tiempo de vacas flacas, ese tiempo que de pronto se perdió el trabajo, el tiempo en que las cosas no funcionan en nuestra vida. Entonces nuevamente viene la ayuda de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, Dios empieza a trabajar con la humanidad en forma de ciclos con nosotros, ¿cierto? Y aquí, si nosotros, este tiempo de crisis, no tenemos una enseñanza, no aprendemos lo que Dios nos quiere comunicar, en lo que Dios nos quiere formar, entonces nos va a pasar como pasó con el pueblo en el desierto, que tenían que pasarlo en 8 días y lo pasaron en 40 años. ¿Por qué? Porque no aprendían y Dios prácticamente tocó pasar todos estos 40 años en tiempo de crisis donde se notaba la ayuda de Dios para que Él se glorificara a través del pueblo. Entonces usted me dirá, hermana Liliana, y sí, Dios trabaja así, es perfección de Dios de que haya también estos tiempos de crisis. Pues sí, mis hermanos, hay tiempos de crisis, como les dije. También en el desierto Dios mostraba su gloria y estaban en tiempos de crisis por 40 años. Es un ejemplo palpable. Otro ejemplo palpable de los ciclos de Dios es los jueces, el libro de los jueces, donde, ¿qué pasaba? Había un arrepentimiento del pueblo, ¿cierto? Estaban los madianitas, había un arrepentimiento del pueblo, clamaban a Dios, lloraban a Dios, Dios les mandaba un Salvador, el Salvador los libraba de los madianitas y nuevamente ellos se olvidaban de Dios y venían nuevamente los madianitas y así en forma cíclica ellos no pasaban de ese comportamiento hasta que aparece Samuel y luego hasta que aparece el reinado. Y esa es otra historia. Pero ahí nos damos cuenta que Dios sí trabaja a través de los ciclos. Y lo importante de los ciclos de Dios es que nosotros aprendamos a conocer los tiempos. Y nuevamente aquí hay, por ejemplo, el Salmo 90, Génesis 15:13, Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:13, que nos dicen, que nos muestran, nos enseña que Dios realmente nos ve. El tiempo de Dios no es como esta línea horizontal, continua, como nosotros vemos el tiempo. El tiempo de Dios es cíclico. Por eso Dios puede pararse en este punto y ver lo que va a pasar en 2000 años y ver lo que va a pasar en 500 años. O ir atrás y ver lo que pasó. O sea, el tiempo de Dios es, digamos que es como cíclico. Dios trabaja a través de ciclos. Quiero que quede claro, hermano, o quien me esté viendo o quien me esté escuchando, que nosotros como creyentes, los que creemos en ese Dios poderoso, en ese Dios vivo, debemos saber cuándo debemos cerrar los ciclos, cuándo debemos cerrar los ciclos en nuestra vida, cuándo se están culminando los ciclos en nuestra vida. Porque hay veces que no sabemos reconocer cuando Dios está diciendo cierra la página, ya esto no te conviene, es necesario que viajes, es necesario que salgas de aquí y vayas hacia allá. Entonces eso a veces nosotros no lo sabemos reconocer a Dios cuando Dios está diciendo listo Liliana, cierra este ciclo. No es tiempo de que hagas esto, es tiempo de que hagas lo otro. Y nosotros no queremos porque vivimos apegados a lo que somos. ¿Y a dónde estamos? Estamos conformes en ese lugar a pesar de que Dios está diciendo que vayas a otro lugar, que cambies, porque Dios también es un Dios de cambio. Entonces les dejo estas citas. Hay otro espacio, pero que dicen que es la parte de cómo nosotros debemos actuar ante estos ciclos. ¿Cuál debe ser el comportamiento? Que lo vamos a ver en el próximo video, que
que vamos a entender. Entonces lo importante es que usted aprenda en el día de hoy que Dios trabaja a través de ciclos y que nosotros debemos conocer los tiempos de Dios. Cuando Dios nos dice que cerremos una página y cuando Dios nos dice que no. Entonces la próxima clase que viene es la conducta del hombre y de la mujer de fe. ¿Qué se debe hacer entonces en esos tiempos buenos, en esos tiempos buenos y en esos tiempos malos? ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos entonces para la próxima clase a trabajar eso. Mientras tanto, vamos a culminar acá con esto. Espero que te haya gustado y que estés muy atenta para el próximo video y que hayas aprendido también de Dios, que en estos momentos en que nosotros estamos son tiempos difíciles, son tiempos que Dios, unos tiempos de crisis, ¿cierto? Porque la pandemia es un tiempo de crisis, pero esto también está escrito en la Biblia. Entonces no debemos llenarnos de falsas expectativas o de falsas doctrinas o de personas que van a decir cosas que no son o que se me apareció, que me iluminó. No, eso está escrito en la Biblia hace muchísimo tiempo, de que van a venir, hace más que como 2000 años atrás, ya está escrito, de que van a venir todas estas pandemias, que van a venir terremotos, que van a venir hambrunas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos pasar nosotros esos como creyentes, esos tiempos de crisis, pero también esos tiempos de oportunidades? ¿Qué debemos hacer en esos tiempos de oportunidades y qué debemos hacer en esos tiempos de crisis? Y cómo Dios trabaja a través de nosotros en esos tiempos de crisis. Entonces, en estos tiempos de crisis, ¿qué debemos hacer nosotros? Queda pendiente para la próxima, mirar como creyentes, cómo debemos actuar delante de Dios y delante de los hombres en estos tiempos de crisis. Nos vemos en la próxima clase, que Dios te bendiga y continuamos entonces. Bueno, espero que les haya gustado este video. Van a haber otras enseñanzas, así que está pendiente o estés pendiente de las nuevas enseñanzas que Dios va a traer a través de su palabra para estos tiempos. Me despido de todos con mucho amor y con mucha bendición y que Dios les siga prosperando y guardando en el nombre poderoso de Jesús.